Este es el sonido de fiesta, no hay más lamento y tristeza. De muerte a vida alumbras mis días, es tiempo de celebrar. Tus hijos regresan a casa, se escribe una historia de gracia. No somos esclavos, mas hijos amados, es tiempo de celebrar. Hay júbilo y danza, hay libertad en tu casa, celebración, alegría, pues hoy es un nuevo día. Hay júbilo. Los hijos regresan a casa, se escribe una historia de gracia. No somos esclavos, mas hijos amados, es tiempo de celebrar. Hay júbilo y danza, hay libertad en tu casa, celebración y alegría, pues hoy es un nuevo día. Hay júbilo y danza, hay libertad en tu casa, celebración y alegría, pues hoy es un nuevo día. Hay júbilo. Ven, 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 aún hay lugar. Ven, 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 déjate amar. Ven, 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 este es tu hogar, es tiempo de celebrar. Ven, 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 aún hay lugar. Ven, 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 déjate amar. Ven, 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 este es tu hogar, es tiempo de celebrar. Ven, 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 aún hay lugar. Ven, 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 déjate amar. Ven, 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 este es tu hogar, es tiempo de celebrar. Ven, 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 aún hay lugar. Ven, 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 es tiempo de celebrar. Hay júbilo y danza, hay libertad en tu casa, celebración, alegría, pues hoy es un nuevo día. Hay júbilo, hay libertad, celebración, pues hoy es un nuevo día. Hay júbilo. Te adoramos, Señor. Gracia y paz sean dadas a cada uno de ustedes, amados hermanos, amigos, que ahora mismo se está conectando en la Escuela del Espíritu. Bienvenidos, bienvenidas todos y todas. Esperamos que este tiempo sea un tiempo en el cual el Señor vaya añadiendo una medida más de su gracia, paz, de su imagen, para que nosotros, la Iglesia, podamos ser la expresión viva de Cristo caminando aquí en la tierra. Vamos a empezar orando, dando gracias al Señor por la vida de cada uno de ustedes y también por aquellas personas que ahora mismo sin duda estarán atravesando situaciones difíciles. Que el Señor los fortalezca, que el Señor les guíe, les dé luz, sabiduría, para que puedan actuar, salir en medio de esa crisis. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Convencidos estamos de que estos son tiempos muy complejos, difíciles, pero que sin duda, Señor, en estos tiempos tú estás haciendo una obra maravillosa, preciosa en medio nuestro. Permite que tu Santo Espíritu pueda darnos luz, claridad,
en medio de los problemas, de las crisis, para que tu gloria se manifieste y tu nombre se refleje en nuestras vidas. Gracias te damos, Padre, por aquellas personas que generosamente dan más allá de sus fuerzas para con el ministerio. Muchas gracias, Señor, y que tú sigas añadiendo cada día más y más de tu gracia y paz en la medida que te vamos conociendo, en la medida que vamos conociendo al Dios único, verdadero, y a Jesucristo quien tú has enviado. Gracias por escogernos como esa nación de Dios, nación santa, ese pueblo adquirido por ti, Señor, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Te adoramos y te bendecimos de todo corazón en Cristo el Señor. Amén y amén. Estamos hablando de que la tarea del Evangelio es tarea de todos. Nos involucra a todos. Y además es un asunto de Estado, de gobierno, gubernamental. Hablamos de cosas eternas, no de cosas temporales ni cosas pasajeras, sino de cosas eternas. Y esto es muy importante, que nosotros lo entendamos, lo comprendamos, que no se trata de cosas livianas, sino de cosas de gobierno. Y nos compete a todos aquellos que hemos creído en Jesucristo el Señor. Así que no debemos de confundir lo que estudiamos con lo que hacemos. Nosotros no somos estudiantes de la Biblia para contar historias bíblicas y educar a nuestros hijos con historias bíblicas y creer que eso va a resolver el problema de la humanidad, tus problemas, lo que estamos atravesando como ciudad, como nación o como naciones en la tierra. Porque algo que hicimos por más de 2000 años no funciona. Hemos estado hablando y repitiendo historias tras historias bíblicas a nuestros hijos y la cosa sigue peor, o las cosas van de mal en peor. Y alguien tiene que comenzar a pensar que esto se trata de cosas mucho más profundas, mucho más serias. Y que no es un asunto de que Dios algún día lo hará, sino que nosotros tenemos que empezar ahora. Y cuando faltan las palabras, entonces falta también la sustancia. Es por eso que el Señor Jesucristo vino y habló las palabras. Las palabras son vida y son espíritu. Las palabras que hoy tenemos escritas en la Biblia, en las Escrituras, también debemos de considerarlas, debemos de tomarlas en cuenta. Es decir, no usar palabras es algo como dejar que algo tiene fecha de vencimiento, de que algo se va a dañar en la alacena de nuestra casa, o como está sucediendo hoy en día, muchos de los alimentos que se mantienen en la congeladora o en la refrigeradora se dañan porque no hay luz eléctrica. Entonces, para que algo no se caduque o no venza la fecha de caducidad, tenemos que saber que hemos sido llamados. Tenemos que saber que hemos sido escogidos.
y tenemos que usarlo a tiempo. Tenemos que incorporar palabras en nuestro vocabulario para que nuestra vida, para que nuestra familia, para que nuestro matrimonio, para que nuestros hijos, para que nuestros nietos no se pierdan. Entonces hay que usar las palabras correctas, adecuadas. La palabra constitución, la palabra constitucionalista y la palabra estadista son muy importantes, que estaremos viendo a lo largo de las Escrituras. Por eso es que el Evangelio es nuestra constitución, es lo que el Evangelio dice, y hay que respetarlo, y hay que vivirlo, para que nos vaya bien en la vida. La palabra Evangelio en la Biblia tiene por lo menos más de 18 calificativos que le da columnas de fe. 18 columnas por las cuales se sostiene el Evangelio. Entonces yo pregunto, ¿y esto va a hacer que seamos mejores evangélicos en una congregación local? Además de, porque es lo más básico, sucederá que el Evangelio se convertirá en el sostén de nuestra vida, entendiendo que el Evangelio no es el cúmulo de libros. El Evangelio no es el cúmulo de doctrinas, sino que el Evangelio es Cristo mismo, habitando y gobernando el corazón de los hombres por la fe. Es por eso que estas palabras deben ser incorporadas a nuestra vida. El Evangelio es una constitución y necesitamos que aparezcan entonces los constitucionalistas en el Evangelio, que no son sino personas profundas. Creo que se comenzaron a añadir en los últimos años y en estos días personas que se están acercando a la fe, y no de la manera en que muchos de nosotros lo hicimos por ignorancia o desconocimiento, creyendo que el Evangelio se trataba de un milagro, de que necesitábamos que el Señor sanara a los hombres de un cáncer, de un tumor, etcétera. De que llegamos al Evangelio porque era un lugar donde los pobres, donde los enfermos y los necesitados, según nuestros conceptos, eran destinados al Evangelio. Hasta que creo que hay una generación que se está dando cuenta que eso y todo lo demás es eso y todo más. Se trata el Evangelio de algo absolutamente espiritual que trasciende la vida, que trasciende los milagros, que trasciende las maravillas y los prodigios que Dios pueda hacer
en un ser humano, varón o mujer, pero no puede quedar allí. Por eso hay una generación de creyentes que están saliendo y rápidamente de ese lugar, del lugar del confort, de que creemos que el Evangelio es un asunto de nada más los domingos, de una reunión más, sino que el Evangelio es una constitución de vida, una constitución de vida que se ha formado y se está formando una nación en la tierra, guardada, preservada, gobernada por Dios, donde las cosas pasan si Dios quiere. Que las cosas solo suceden si a Dios le da su eterna voluntad. Pero que esa nación debe constituir su fe en el Evangelio. Y allí deben de ir los que nos gobiernan en las naciones. Ese es el Evangelio, donde los hombres que gobiernan, para no dejar sus naciones en frustración, no deben de buscar un pastor, no deben de buscar a un predicador, como si estuviesen buscando a un brujo, a un hechicero. Esta generación debe de volver a entender que en el Evangelio, y que el Evangelio es la buena noticia de salvación del hombre, para que en la tierra aparezca el gobierno del reino de Dios, el gobierno de Dios, y que el hombre pueda pasar en la tierra una estadía más coherente y estable. Porque cuando Dios gobierna la naturaleza, le obedecen. Cuando Dios gobierna, los asuntos de la creación vuelven al eje y el ser humano se convierte en alguien mucho más coherente. En derecho constitucional se dice que son actividades propias del Estado, donde las personas se interesan por los derechos fundamentales de una constitución. Escuche, si los creyentes no conocemos el Evangelio, no vamos a dar un aspecto constitucional. Siempre estaremos divagando en dichos, en buena voluntad y en buenos deseos. Como dice el apóstol, si el Evangelio todavía está encubierto para nosotros, ¿qué esperanza tiene el mundo? ¿Qué esperanza tiene este sistema y las naciones de la tierra? Dios todo lo hizo basado en su legalidad. Y esa legalidad, Dios la fue manifestando a través de toda la historia. Y le fue dando a nuestra fe constitución. Cuando las constituciones se escribieron en algunos países del mundo, y no es que las constituciones son buenas o sean malas, algunas de las constituciones son viejas, cumplen siglos, algunas de haberse dictado, de haberse creado, pero lo que había en la cabeza de los hombres que escribieron las constituciones en los países que hoy son más sólidos y más serios en el mundo, fueron personas que escribieron cosas que tenían que ver con la convivencia. Son personas que escribieron cosas que tenían que ver con el progreso,
con el derecho de los seres humanos. Ahora nos preguntamos, ¿cómo puede ser que una misma constitución tenga pésimos gobernantes? Es la misma constitución que utilizaron en una nación que está en progreso y es la misma constitución que está en otra nación que va en decadencia por pésimos gobernantes. Bueno, porque hay una gran diferencia entre lo que está escrito y lo que se entiende. Una gran diferencia. Y esto no es un debate mío. Estoy diciendo que las naciones entran en conflicto porque puedes tener la mejor de las constituciones, pero hay algo que se llama el espíritu de la Constitución. Y no estoy justificando nada. Se llama el espíritu. Puedes tener algo escrito en una Constitución que lo usa. El hombre justo, para mantenerse justo, también lo usará el delincuente. Por eso existen los abogados, para poder interpretar lo que la letra dice, pero desde el espíritu que conviene. Así que el Evangelio es nuestra Constitución. Y en el Evangelio nosotros no podemos interpretar como humanos algo que es espiritual. Y esto es muy importante que lo entendamos. Nosotros no podemos interpretar como humanos naturales algo que es espiritual. Es por eso que el apóstol Juan dice claramente, porque sabemos, hijitos míos, que tenemos abogado en Cristo. Cristo no es alguien que solamente lo recuerdas en una película. De este Cristo nadie puede hacer una película. Nadie. El apóstol Juan dice que tenemos abogado en Cristo, el justo, aquel que sabe de la justicia. Él mismo fue el creador de la Constitución. Él mismo fue el que la escribió en su propia vida. Y él mismo es el que está encargado de guardarla, para que los hombres puedan vivir una vida justa, para que los hombres puedan vivir una vida piadosa, para que los hombres puedan vivir una vida en la benignidad y en la benevolencia de Dios. Por lo tanto, necesitamos que se recobren hombres constitucionalistas, creyentes, hombres y mujeres que están dando sus primeros pasos en la fe. No se queden presos diciéndole a Dios que les ayude en el trabajo, pidiéndole bendición que necesitan para sus vidas, sino que salgan de eso, de creer que el Evangelio se trata de cubrir mis necesidades o tus necesidades y quedarse allí toda la vida. Porque hoy día necesitas algo, mañana necesitarás otra cosa. Así que debemos de salirnos de eso. Porque tú ya tienes por derecho un montón de cosas que los comunicadores del Evangelio usufructúan más para tener gente que le siga a que tengamos una nación. A que tengamos una nación. ¿Qué es honestidad?
Bueno, honestidad es que todo el mundo lo sepa, que tú tienes también derecho. Por eso, la nación que nace de Dios es asunto de todos, es un asunto de gobierno gubernamental, así que debemos de recobrar nuestro cerebro, recobrar nuestra capacidad de pensar, recobrar nuestra capacidad de tener entendimiento de la vida, pero por el Espíritu de Dios. Y si tienes algún problema legal, bueno, vete a solas y dile al Señor: Señor, sé mi abogado, porque tengo tantos problemas y no sé cómo salir de ahí. Y quiero salir en forma de Él, en forma de evangelio. No quiero salir en forma ni de gritos, ni de religión. Quiero salir en el nombre de Cristo. Y que el evangelio se haga una realidad en mi vida. Es decir, que Cristo sea una realidad en mi vida. El evangelio es como Cristo escribió esta constitución. Y Él escribió siendo Dios, tomando forma de hombre. Así que no puede un Dios escribir una constitución para los hombres. No puede un extranjero intervenir en la constitución, por ejemplo, de esta nación, Ecuador. Por lo tanto, debía de ser de la naturaleza de la constitución que se iba a escribir. Por lo tanto, el Señor Jesucristo, habiendo sido y sigue siendo Dios, se hizo hombre, habitó entre los hombres, sintió los olores y los dolores humanos, y desde sus palabras escribió con bienaventuranzas, pero también como lo hacen los héroes, con sangre, con lucha, con muerte. Escribió la constitución del Evangelio, porque ese es el Evangelio. Lo que sucede es que puede ser Evangelio y además abogado, porque resucitó y está vivo. Ese es el Evangelio, porque además resucitó y está vivo. Y hoy, por su Espíritu, habita entre los hombres, varones y mujeres, buscando entre los varones y mujeres el construir esta nación de Dios. Pero cuando llegamos al Evangelio, tendríamos que dejar de ser cristianos solamente, o no solamente cristianos, que fue un hombre que le dieron personas que pertenecían fuera, que alguna vez aparezcan los hombres, varones y mujeres espirituales. Yo no quiero ser miembro de la iglesia cristiana solamente, que así nos deberían llamar los vecinos, sino de constitucionalistas, que cada creyente sea un creyente constitucionalista, personas que se interesen porque el Evangelio dice y para lo que el Evangelio nos fue dejado. Tienen que aparecer los hombres, varones y mujeres de Estado, los estadistas, varones y mujeres estadistas. ¿A quién se llama un estadista? Bueno, son personas que combinan en su forma de pensar
un mundo más amplio de lo que ellos viven y piensan. Los estadistas en la política trascienden en el mundo porque nunca los pudieron agarrar en sus propias cosas, en su propio mundo, en su propio partido político. Pensaron en mucho más grande. Personas que pensaron en un mundo diferente y que tuvieron acceso a los poderes del Estado, siendo presidentes o no, reyes o no, pero tenían un pensamiento que sin importar si ellos logran hacer los cambios, pensaron en un mundo mejor, en un mundo mayor. El Señor les dijo a sus discípulos, vayan por todo el mundo, y no les dijo, vean y solucionen sus problemas. Eso no dijo. Es importante mirar lo que dicen las Escrituras. Vayan por todo el mundo. Pero no les dijo, vean y solucionen sus problemas. Nuestro Señor pensó que esos 12 discípulos, que de los 12 discípulos quedarían 11 discípulos. Y no iban a ser 11 personas que iban a andar y buscando y diciendo, a ver, ¿qué dijo Jesús? Para ver cuántos enfermos sanó el Señor. A ver, cuántos enfermos sano ahora yo. No, Dios. Eso no, son mentes, nada más, mentes finitas. Esos son pensamientos muy pequeños, que hay un error. Y es por eso que a veces nos encontramos en el mundo, porque no nos separa Dios, nos separan los problemas que queremos resolver. Y la pregunta es, ¿qué problemas tú y yo queremos resolver en la vida? Porque eso es lo que nos va a sacar la energía, eso es lo que va a hacer que tengamos ganas de estar juntos. Pero ¿quién le soluciona el problema? A Dios. ¿Quién le soluciona el problema? A Dios. Así que dime cuáles son tus preguntas y yo te voy a decir hacia dónde va tu vida. Y nuestro asunto es un asunto de gobierno, es un asunto de Estado del reino de Dios. Y nuestro Dios legal nos dejó la Biblia. La pregunta es, ¿qué diferencia entre la Biblia y algunos llaman, ¿no es cierto?, las Sagradas Escrituras? Porque es a través de las Sagradas Escrituras que Dios fue revelando esta Constitución. Que Dios es un Dios legal, sin ser leguleyo ni legalista. Y de esto se trata la fe. La palabra fe, entre muchas acepciones, es una palabra legal. La fe. Cuando alguien te pida que tengas fe y tú dices, ahora tengo fe, como si la fe fuera algo que viene y se va, viene y va, y no hay nada que firmar, ¿verdad? No. Es que en términos espirituales, fe es una expresión legal. Es algo que te da acceso legal a la palabra de Dios. Por eso,
Fe es la palabra pistis. Y entendemos que la fe es la mente de Cristo. Es como piensa el Señor en su forma legal. Es por eso que el Evangelio no puede ser algo solamente de emociones, aunque la incluya, pero no lo es. El Evangelio no es naturalmente emocional. Esta hora no es una hora emocional, es una hora donde Dios va a establecer justicia a los hijos que en justicia creen a la palabra. Pero debemos de recobrar a ese papá constitucionalista, a ese papá y mamá estadista, que piense en un mundo más allá del que estamos viviendo, que piense en un mundo más allá del que estamos viendo globalmente. Amados, hemos estado en esta pandemia. Algunos siguen encerrados y viendo cómo el mundo se cae a pedazos, y eso es porque nuestro mundo es muy pequeño. Pero Dios, que es un Dios de Estado, el que tiene su reino eterno, está transmitiéndole a todos los santos que esta palabra de verdad puede ser en nosotros manifestada. Amados, tú no vas a ser bendecido porque a Dios le da la gana. Tú no vas a ser una persona próspera porque tú le caes bien a Dios, sino porque es legal. Porque está en nuestra Constitución. El apóstol Pablo dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Pero hay algo importante, dice, apartado para el Evangelio de Dios, apartado para el Evangelio de Dios. El que había prometido antes por sus profetas en las santas Escrituras. La pregunta que me hacen es, ¿toda la Biblia son las santas Escrituras? No, en término legal. La Biblia significa enfundar, significa Biblia poner en una funda libros. Por eso el apóstol Pablo está escribiendo esto y nunca pensó que él sería parte de la Biblia. Pero él no está diciendo que sus escritos son santos, sino más bien se refería a las santas Escrituras, como los libros inspirados por Dios. ¿Cómo qué? Como los libros inspirados por Dios. Entonces dejaban ver la legalidad de Dios, de su propósito. Por lo tanto, el apóstol Pablo se está refiriendo al pensamiento judaico del momento. Él está hablando del Tanaj, está hablando de la Torá, está hablando de la ley, está hablando de los profetas. Él está hablando de los libros que se llaman escritos sagrados. Y cada uno de estos libros le da legalidad a lo que nosotros creemos. Cada uno de los libros. Lo que el apóstol Pablo está diciendo es que
el Evangelio de Dios había sido prometido. Es decir, el Evangelio es la consecuencia de un trabajo legal de Dios. Dios había construido legalmente, y no es que Dios se levantó un día cualquiera y dijo, bueno, voy a salvar al hombre. Voy a salvar a Ramiro, a Juan, Luis, Carlos. Vamos a hacer algo por este mundo. No, no fue así. Dios no es un Dios reactivo. Es por eso que quiero fundamentar tu fe, en que tú no estás ante un Dios emocional. Escuche bien, por favor. Esto es muy importante entenderlo, comprenderlo, que el Señor nos dé luz, sabiduría, que nos revele. Dios no es un Dios reactivo. No estamos ante un Dios emocional. No estamos ante un Dios viejo con palo en la mano, un garrote en la mano, castigando al hombre con la pandemia del virus, de las guerras. No, no. Dios está pensando en que hay una generación en la tierra que va a resolver estos asuntos de manera legal. Pero debemos de recobrar la Constitución, debemos de recobrar los constitucionalistas, varones y mujeres estadistas, que piensen en un mundo más grande que el que vivimos tú y yo, nosotros. Y esto no se trata de las emociones de Dios. No, no se trata de las emociones de Dios. Escuche bien, por favor. Tenemos libros como la Torá, la ley que tenían. Cuando la Biblia se refiere a la ley, a la Torá, a los primeros 5 libros que tenemos nosotros en las Escrituras, a los profetas y los escritos, como son Génesis, significa el comienzo, Éxodo significa dar nombres, Levítico significa llamar, Números significa el libro del desierto, Deuteronomio significa palabras, Josué significa Salvador, Jueces, Samuel significa Dios escucha, Reyes, Isaías significa Dios salvará, Dios levantará, Jeremías significa Dios levantará, Ezequiel significa Dios fortalecerá, Oseas significa a quien Dios salva, Joel significa al que es de Dios, Amós significa el ocupado, Abdías significa llevar la carga, Jonás el siervo, Miqueas significa la paloma, Miqueas significa a quien como Dios. También Nahum significa el confortado, Habacuc significa una planta de acadio o el que abraza, Sofonías significa el del norte ocultado por Dios, Ageo significa el Haggai, el que da descanso por instrucción, Zacarías significa el que Dios se acuerda, Malaquías significa mi mensajero, mi ángel, Salmos significa alabanza, Proverbios significa parecer u obtener algo con quien compararse, Job, el que soporta penalidades, Cantar de los Cantares significa el más hermoso en lo superlativo, Ruth significa la compañera fiel, Lamentaciones significa los cantos de la excelencia, Eclesiastés significa el congregable, el que puede ser miembro, Esther significa Arayán o estrella para los babilonios, Daniel significa Dios es mi juez, Esdras
significa al que Dios ayuda. Nehemías significa el reconfortado por Dios. Si yo junto todos los libros de la Biblia, tengo una constitución y sonaría algo así: libros enfundados para saber el comienzo de los nombres, de cómo llamó Dios desde el desierto con palabras, relatando de cómo los profetas anunciaban la venida del Salvador. Así se quedarían los libros unidos en todas las Escrituras, hasta el Nuevo Testamento. Amados, anhelamos y deseamos que nosotros podamos entender estas cosas, que el Espíritu Santo de Dios nos dé luz, claridad, revelación, de que el Evangelio es Cristo y que Dios está o nos ha llamado a ser esa nación santa, pueblo adquirido por Dios, y que ese pueblo es una responsabilidad de todos, una cuestión de estado que nos compete a cada uno de nosotros, y que nosotros podamos ver más allá de lo que ven nuestros ojos naturales, y que Dios pueda levantar a varones y mujeres constitucionalistas como somos tú y yo, y que tú en esta hora digas: Señor, yo quiero ser ese hombre, ese varón, esa mujer, ese pueblo, esa nación que nace de Dios. Oremos. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo y esta hora. Permite que tu Santo Espíritu, Señor, nos dé luz, claridad en todas las cosas, y que podamos ser esa nación de Dios, esa nación santa en medio de estos tiempos, que alumbre la luz en medio de las tinieblas y de la oscuridad. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Recordarte que los días sábados estamos a partir de las 7 de la mañana, y los domingos, este domingo tenemos la mesa del Señor dispuesta. Ven con toda tu familia y participa junto con nosotros desde las 9:30 de la mañana. Gracia y paz a cada uno de ustedes. Este es el sonido de fiesta, no hay más lamento y tristeza. De muerte a vida alumbras mis días, es tiempo de celebrar. Tus hijos regresan a casa, se escribe una historia de gracia. No somos esclavos, mas hijos amados, es tiempo de celebrar. Hay júbilo y danza, hay libertad en tu casa, celebración y alegría, pues hoy es un nuevo día. Hay júbilo. Los hijos regresan a casa, se escribe una historia de gracia. No somos esclavos, mas hijos amados, es tiempo de celebrar. Hay júbilo y danza, hay libertad en tu casa, celebración y alegría, pues hoy es un nuevo día. Hay júbilo y danza, hay libertad en tu casa, celebración y alegría, pues hoy es un nuevo día. Hay júbilo.
hogar, es tiempo de celebrar. Ven, 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 aún hay lugar. Ven, 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 déjate amar. Ven, 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 este es tu hogar, es tiempo de celebrar. Ven, 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 aún hay lugar. Ven, 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 déjate amar. Ven, 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 este es tu hogar, es tiempo de celebrar. Ven, 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 aún hay lugar. Ven, ven, ven. Ven, 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 es tiempo de celebrar. Hay júbilo y danza, hay libertad en tu casa, celebración, alegría, pues hoy es un nuevo día. Hay júbilo, hay libertad, celebración, pues hoy es un nuevo día. Hay júbilo. Te adoramos, Señor.